Hola, Hola, feliz hola, tarde, ¿cómo hola estás? María Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien también. Está esperando que sea la hora para tener esta conversación. María Ángel es wellness coach, ¿sí? También has estudiado ciencias de la alimentación. Cuéntanos un poquito Así es. sobre eso. Bueno, a ver, mi primer amor académico es la química. Yo soy licenciada en química y luego me decidí decantar por el área de alimentos, que siempre fue un área que para mí era extremadamente interesante, en especial porque no solamente es lo que elegimos, sino lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando lo ingerimos. Entonces, esa curiosidad que caracteriza o que nos caracteriza a las científicas, pues de alguna manera me motivó a mirar de una manera diferente, bueno, y conocer o tratar de explicar qué era lo que pasaba o qué es lo que pasa con nosotros cuando elegimos comer lo que elegimos comer. Y luego todo ese proceso me llevó a desarrollar un blog que tengo 9 años escribiendo. Se llama cocinasegura.com. Es un espacio donde lo que trato es de tomar toda esa información que está bien estructurada sobre la ciencia, basada en evidencia, sobre todos estos estudios científicos que hay alrededor de la alimentación y llevarlos a un lenguaje de fácil comprensión. Una de las cosas con las que yo me topé cuando empecé mis estudios es que hay mucha información que uno hereda de la Mm, familia y no siempre está, no siempre es la mejor, por decirlo de alguna manera. De hecho, el nombre que tiene Cocina Segura viene del hecho de trabajar los temas de inocuidad, que fueron los primeros temas con los que yo comencé a trabajar el blog. Inocuidad es, de hecho, explorar la posibilidad de que los alimentos no nos enfermen, ¿sí? mm. Y yo lo que me di cuenta es que lo que yo había aprendido en casa, de cómo manipular los alimentos, tenían ciertos detalles que nos ponían o me ponían más bien en riesgo. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que eso no esté al alcance o en la disponibilidad de todos en casa? De hecho, yo tenía largas conversaciones con mi mamá porque yo decía, mami, esto hay que hacerlo de esta manera porque nos pone en peligro. Por ejemplo, cuando lavábamos los platos, típico, utilizaba un cuenquito con agua y jabón y ahí remojaba la esponjita y constantemente la remojaba allí, la llevaba, la traía, limpiaba y esa esponjita se quedaba ahí un montón de tiempo. Y resulta que eso es uno de los nichos de mayor contaminación que podemos tener en nuestra casa. O sea, es terrible la cantidad de bacterias que se acumulan en ese cuenquito de agua con jabón. Entonces yo decía, imagínate, esto lo hemos heredado y así lo hacía un montón de gente porque, claro, empecé muy curiosa a preguntar, ¿y cómo lo haces tú y cómo lo hacen en tu casa? Y me di cuenta que la mayoría de las personas lo hacían de manera errónea. Y Ujú. dije, ¿cómo es posible que nosotros no podamos aprender de esto y de una manera sencilla? Entonces ahí fue como un segundo darme cuenta que la ciencia, las ciencias básicas, estaban tan alejadas de las personas que no son científicas y por supuesto es algo así como, yo siempre cuando digo que estudié química, todo el mundo así como que, oh, entonces eso ya te pone en una posición así como que lejana, como que wow, no, o sea, eso está demasiado lejos, además que hay un estigma con la química, yo no sé si en tu caso haya sido así, pero yo cuando hablo de química la gente me dice, ay, no, a mí me fue fatal con química, no me gustó, me parecía complicadísima, entonces, por supuesto, eso me llevaba a otro espacio, yo decía, ¿cómo podemos hacer o cómo puedo hacer para que la ciencia básica, la química, sea affordable, o sea, sea accesible Mm, a las personas? Entonces empecé a escribir un blog con palabras sencillas, tratando de explicar estos temas. Por supuesto, eso se convirtió en un proceso, o yo diría que es el clásico efecto bola de nieve. Cuando yo empecé a hacer eso, estaba empezando el boom de las redes sociales. Recién estaba Twitter comenzando y no existía Instagram, Facebook también estaba en sus comienzos, no existían los fanpage ni nada de eso, así que por ahí calculamos la edad y el tiempo que tengo trabajando en esto.
Pero fue bien interesante porque entonces empezó a generar esa conversación que hoy nos parece cotidiana, esto que estamos haciendo tú y yo hoy día, de conversar de estos temas, de hacerlos cercanos a las personas. Mm. Y así, poco a poco, pues fui integrando otros temas que me parecían importantísimos a la ciencia y al hacerla accesible a las personas. Y me topé con un tópico que para mí fue como que volver a nacer, diría yo, en los temas la ciencia, que tiene que ver con enlazar lo que sabemos ahora y de cómo nosotros generamos conciencia, todos estos temas de mindfulness que están ahora muy de moda, pero que en realidad tienen una base científica muy, muy interesante. Y comencé a encajar piezas y a unir piezas. Así me encontré con el mindful eating y comencé a navegar por esas aguas de muchísimo aprendizaje porque era algo completamente nuevo para mí. El mindfulness es una corriente que es, para algunos es como muy lejana porque está heredada de las religiones orientales y bueno, no es tan cercano para quienes no mantienen una práctica de estos cultos o de estas religiones. Yo de hecho soy católica, entonces eso era algo así como que eso está allí, qué interesante, pero vamos a mirarlo. Pero luego empecé a darme cuenta que tiene una base científica interesantísima y esa combinación de las emociones con lo que hacemos en la cotidianidad, entonces le dio un giro de 180 grados a la manera como yo abordaba los temas, porque ya no solamente se trataba de ciencia pura, ciencia básica, sino una ciencia aplicada a las personas, a la manera en la que nosotros manejamos lo que hacemos en la cotidianidad. Y la ciencia está en lo que hacemos todos los días. Entonces, imagínate el impacto que puede tener el hecho de que tengamos esa información de manera más accesible. Y justamente el tema que queremos abordar en el día de hoy tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver mucho con ciencia y Ujú. tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos nosotros de discernir la toma de decisiones, de explorar las ciencias que tenemos asociadas con la alimentación e incluso dar ese paso diferente de explorar nuevas alternativas en torno a nuestra relación con la comida. Genial. Entonces, ahora que ya se está uniendo la gente, vamos a presentar el tema y el tema que vamos a ver hoy. Seguimos con ustedes en toda esta etapa de confinamiento todos los miércoles a través de Liderazgo Mujer. Así que el tema que tocó hoy y que es súper interesante es la alimentación, ¿no es cierto? Y es cómo nos relacionamos nosotros con la comida en estos días, ¿no? ¿Qué ha sido para nosotros esto? Todas las creencias, todos los hábitos y las emociones que giran alrededor del tema de la alimentación, ¿no? Entonces, yo quiero partir de preguntarte cómo es nuestra relación como seres humanos con la alimentación, ¿sí? Porque tenemos muchísima información en las redes sobre las herramientas, lo que hay que comer, lo que no, los ejercicios que hay que hacer, pero yo creo que estaría bueno mirar un poco desde la raíz, ¿no? Y no irnos hacia la herramienta ni hacia el cómo, sino empezar desde, ok, ¿cómo es mi relación realmente con la comida? ¿Y por qué es así? ¿De dónde viene? Así que vamos a mirar un poquito eso. Cuéntanos desde ahí. A ver, bueno, lo primero que necesitamos entender es que nosotros necesitamos la comida para vivir. Si bien es cierto, nosotros podemos pasar periodos de ayuno, nosotros necesitamos comer para poder mantenernos vivos y para poder hacer nuestras actividades cotidianas. Así que no es algo de lo que nosotros podamos prescindir. Evidentemente hay formas de ingerir estos nutrientes, hay hábitos, hay cultura asociada a la manera en la que nosotros comemos y eso por supuesto que dicta la pauta de la forma en la que nosotros tenemos esa relación genuina, visceral con la comida. Entonces, partiendo del hecho de que es necesaria, entonces es importante que entendamos que en efecto tenemos una relación con la comida. Y en este momento no le vamos a dar una descripción si es buena, si es mala, si es regular. Cada uno tiene una relación especial con la forma de comer y esa relación con la comida tiene que ver con la manera en la que, por ejemplo, nosotros aprendimos a comer desde muy pequeñas y desde muy pequeños.
la relación de la comida de nuestros padres o de nuestros adultos influenciadores, que fue de la manera en la que nosotras aprendimos a comer, porque ese es otro aspecto muy importante. Si bien es cierto, nosotros tenemos algunos hábitos que vienen, yo siempre digo, integrados con el chip, hay otras conductas relacionadas con la comida que son aprendidas. Entonces, cuando nosotros tenemos una familia que tiene ciertos hábitos y cierta cultura, así empezamos nosotros a establecer esa relación con la comida. Y yo lo explico muchísimo con los papás y con las mamás, que muchas veces llegan a las sesiones de coaching diciéndome es que mi hijo no come nada y yo como de todo, entonces yo quiero que él coma los vegetales. Y entonces la pregunta es, bueno, pero ya va, qué tanto de esa individualidad y qué tanto de esa aproximación que tú tienes con ese tipo de alimentos estás dejándole ver y le estás permitiendo aprender a tus pequeños. Porque a veces subestimamos la capacidad que tienen los chicos de aprender de lo que está a nuestro alrededor. Entonces, podemos estar enviando los mensajes, quizás no los que no queremos enviar. Por ejemplo, si yo tengo un niño pequeño y cada vez que yo estoy comiendo digo, ay, es que bueno, es que hay que hacer dieta o hay que comer cierto tipo de alimentos porque esos son los saludables, o por el contrario, empezamos a señalar listas de alimentos que no son buenos. Esos son los aprendizajes que empiezan a tener los pequeños y las pequeñas desde muy temprana edad. Claro, y por ejemplo, me haces acordar cómo es estas cosas que finalmente configuran tu forma de comer, ¿no? Porque en mi familia estaba mucho tienes que acabarte todo el plato, o sea, no te levantas de la mesa si no te terminas todo el plato, ¿no? Así es. Entonces, eso para mí quedó grabado hasta hace poco, ¿no? Hasta hace poco yo así sea un cerro comiera, me lo tenía que comer porque, ¿no? Si no, era como, estoy siendo mal agradecida. Sí. Entonces, ¿cómo esto nos puede llevar a relacionarnos, ¿no? Con la comida? Sí. Dame un segundo, voy a conectar mi celular porque me Dale, acaba de dale, decir dale. que se está quedando sin batería. Vamos saludando a los que se han conectado. Saludos a Claudia, a Mafe. Tenemos a la Matita, a Maleka, Michelle, de Castillo. Saludos a todos, chicos. Y, a ver. A ver. ¿Escuchas? Sí, hay un como pitito que suena ti, no sé si lo escuchas tú. Hola. ¿Me escuchas? Ah. María Ángel. María Ángel, ¿me escuchas? Sí, ya te escucho. Me cambié Ya. de señal para mirar si con esta funciona mejor y creo que sí. Sí, entonces, a Genial. ver, me dejaste una pregunta en el aire. Sí, te comentaba sobre cómo estas creencias van influenciando en la forma como nos relacionamos con la comida, ¿no es cierto? Ese papá o esa mamá que te dice no te levantes de la mesa hasta que no te termines tu plato de comida, ¿no? Cómo esto nos puede llegar a configurar de tal manera nuestra mente hacia la comida, ¿no? Sí, mira, ese mensaje que tú acabas de decir es clave y de hecho yo lo he trabajado por varios años y algunos otros investigadores han trabajado en torno a eso porque eso signa muchísimo la pauta de cuál es el punto en el que nosotras decidimos parar de comer. Y cuando me refiero a parar de comer es cuando estamos haciendo alguna de nuestras comidas en el día y decidimos que ya no vamos a comer más. Nosotros nacemos con una capacidad para discernir cuando nuestro estómago está con suficiente alimento y ya el estímulo, que vamos a decirlo, la neurona que le avisa al cerebro que ya no produzca más la sensación de hambre, le dice apágate porque aquí ya llegó suficiente comida. Nosotros nacemos con esa capacidad innata y salvo casos especialísimos donde hay problemas a nivel cognitivo o a nivel cerebral,
ese comportamiento está presente en nuestras vidas. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros constantemente y desde muy temprana edad decidimos que el momento de culminar la comida es cuando el plato se vacía, sin importar cuál es la sensación corporal que estamos experimentando, entonces nosotros sustituimos el mensaje, ya dejamos de hacerle caso a la sensación del cuerpo, de sensación de llenura y de saciedad, y delimitamos el stop de comer cuando el plato se vacía. Es un mensaje muy inocente que los papás tienden a decirle a sus hijos con la esperanza que terminen de comerse todo, pero olvidando que hay una capacidad de autorregulación con la que todos nacemos que se empieza a apagar, se le empieza a bajar el volumen cuando yo le digo que la señal para parar de comer es cuando el plato se vacía. De hecho, hay un investigador, se llama Brian Wozniak, que ha trabajado muchísimo este tema y él lo llama el club del plato vacío. Y lo llama el club del plato vacío porque es que es básicamente un montón de personas que deciden que es hora de parar de comer solo cuando el plato se vacía. No importa cuán lleno o cuán no satisfecha estés, sino que simplemente te levantas cuando el plato se vació. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros perdemos o empezamos a olvidar cómo es esa conexión con nuestro cuerpo, esa capacidad que tiene nuestro cuerpo de avisarnos que ya llegó el momento de parar, que ya estamos bien, que estamos satisfechas, y simplemente empezamos a sustituirlos por otros estímulos, por ejemplo, el estímulo visual. ¿Cuál es el problema que podemos tener con esto? Que nos podemos estar comiendo más de la cuenta o podemos estar deficitarias a la hora de comer y no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta porque se nos olvidan las sensaciones del cuerpo que están relacionadas con el impulso de comer. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos constantemente recibiendo el estímulo visual, además de mucha comida, algo que está sucediendo en este momento, porque estamos en casa, confinados, con la comida en la alacena, para los que tienen el privilegio de tener alimentos en la alacena, entonces el cerebro empieza a decir, oye, ahí hay comida, nos la podemos comer porque está disponible, y no paramos de comer hasta que no se termina. Y no sé si captas allí la relación. Hasta que no se termina, nosotros no paramos de querer comerla. Entonces mira cómo una conducta muy inocente, aprendida desde muy chicos, nos puede estar jugando una mala pasada en este momento en el que sentimos que quizás nos cuesta mucho parar de comer porque tenemos comida disponible y aprendimos en algún momento que hasta que se termina yo puedo seguir comiéndola y comiéndola y comiéndola. Wow, ¿no? Qué interesante y miren qué tal responsabilidad también de los padres, ¿no? Cada cosita que puedan decir es cómo puede repercutir en sus hijos. Y ahora, esto es como una parte, la relación que se forma a partir de las creencias. Ahora, justo en estos días de confinamiento, en Perú ya vamos más de 90 días, entonces hay un montón de emociones que se han vivido, ¿no? Ha sido una montaña rusa de emociones, creo que para todos. Y ahí la comida ha tenido mucho que ver con todo el mundo, yo creo, ¿no? Entonces, ¿cómo las emociones pueden influir nuestra relación con la comida? Ahí aparece y yo creo que en general la ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo influyen estas emociones sobre la comida? El hecho de que tienes la refrigeradora ahí todo el día, ¿no? ¿Qué nos trae la comida que la gente cuando se siente ansiosa la lleva a comer algo, ¿no es cierto? Sí. Mira, ahí ocurren varios mecanismos bien interesantes que tienen que ver con nuestra respuesta a el estímulo del estrés. El primer mecanismo lo voy a explicar así como que bien sencillito. Cuando nosotros estamos estresadas por cualquier estímulo, tráfico fuerte, el hecho de tener que estar confinadas en la casa, más tareas, dificultades para desenvolvernos a lo largo de nuestra rutina cotidiana, eso nos prende unas alarmitas en nuestro cerebro que invita a la generación de vamos a decirlo, de un mecanismo de respuesta
que de hecho está conocido como la respuesta al estrés, que produce una cantidad de hormonas y de neurotransmisores. Ujú, De hecho, hay una que es muy conocida, que es el cortisol, que de hecho se le llama la hormona del estrés, que ujú. se presenta cuando nosotros estamos teniendo una situación estresante, que luego cuando se perpetúa en el tiempo se convierte en ansiedad y cuando se pasa por más tiempo incluso puede convertirse en un trastorno mental. Pero vámonos a estas situaciones que pueden ser como bien puntuales. Empezamos a generar una cantidad de cortisol y eso le dice al resto de nuestro cuerpo que hay que estar alerta porque es posible que necesitemos, vamos a decir, este es el mecanismo de pelear o de huir, ¿no? Que es Mm, muy antiguo, lo tenemos desde que prácticamente vivíamos en las cavernas, solo que ahora no tenemos un mamut que nos está persiguiendo, sino que ahora claro, es nuestra propia, la lucha por nuestro la propio sobrevivencia. la lucha por la supervivencia, exactamente. Para el Supervivencia. cerebro, Ujú, toda situación de estrés es una lucha por la supervivencia. Entonces, este cortisol hace que el cerebro también encienda, y mejor dicho, apague un montón de mecanismos internos y se empiezan a alterar porque reciben pocos insumos. Uno de los mecanismos que se apaga es la producción de insulina, ¿sí? mm, Porque lo que necesitamos es tener más glucosa en el torrente sanguíneo para que vaya a los músculos y los músculos estén listos para lo que corresponde hacer. Es decir, estar más alertas, estar más pendientes de lo que nos corresponde hacer, si tenemos que salir corriendo, si tenemos que tomar una decisión rápida. Entonces, necesitamos estar como muy activas. Incluso esa es la razón por la cual muchas personas cuando están estresadas se sienten cansadas mm, porque de hecho eso agota nuestra capacidad o sea, el hecho de que tengas que estar todo el tiempo así como en alerta, agota muchísimo y pareciera que como que estando en casa, haciendo teletrabajo, como que no hacemos mucha actividad, pero nuestro cerebro y nuestros músculos están constantemente en tensión. Entonces, el hecho de que eso ocurra genera otro mecanismo subyacente que hace que las células del resto de nuestro cuerpo empiecen a tener menos energía, menos nutrientes, ¿sí? Y eso entonces le dice al cerebro, oye, nos estamos quedando sin energía, genera la sensación de hambre porque tenemos las reservas muy bajitas y necesitamos que ingieras alimento. mm. Entonces, cuando estamos estresadas, nuestras células que empiezan a quedarse así como con poquita energía porque la están utilizando para otras cosas, nos empieza a dar hambre. Entonces es muy normal que ante situaciones de estrés nosotras empecemos a manifestar, ojo, niños, ancianos, mujeres embarazadas, todos, porque es un mecanismo de todos los seres humanos. De hecho, es un mecanismo básicamente de todos los seres vivos. En situaciones estresantes, en situaciones amenazantes, desarrollamos ese mecanismo para, de nuevo, garantizar la supervivencia. Entonces, ¿qué ocurre? Empezamos a querer comer. Pero ¿qué pasa? No queremos comer cualquier cosa. Y esto es súper importante que también lo tengamos en cuenta. Porque es que no es que nos provoca una ensaladita y no nos provoca unos palitos de zanahoria, ni nos provoca algo así súper ligero. No. Nos Claro. provoca comer dulce, nos provoca comer queque, nos provoca comer galletas. De hecho, a un montón de personas ahora esta época les dio por hornear y aprender a hacer pan y una cantidad de cosas. Y eso Sí, tiene una sí. explicación. Y eso tiene una explicación. ¿Qué pasa? Los carbohidratos son el tipo o el grupo de alimentos que nos da energía de manera instantánea prácticamente. Es la que nos da Mm. energía más rápida. De la Ahora todo comparación tiene de los sentido. sí, todo tiene sentido. Y eso es lo bonito. El asunto es que no siempre tenemos toda la información y por eso es que esos vacíos, bueno, los llenamos con otro tipo de situaciones, incluso hasta de angustia, y entonces tenemos de nuevo cascadas de estrés que nos perpetúan ese ciclo de angustia y querer comer, de angustia y querer comer. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos tres grandes grupos de alimentos: los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Las proteínas tienen un mecanismo para metabolizarlas y aprovechar sus aminoácidos, que son el nutriente en el que se convierten ellos, y las grasas tienen un mecanismo súper complejo para utilizarla como fuente de energía. Entonces los carbohidratos son los que más rápido se absorben. Entonces, si mis células están hambrientas y necesitan energía rápida, entonces nuestro cuerpo vamos a decirlo, se empeña en querer comer
esos alimentos que nos dan energía rápida. De hecho, se agudizan los sentidos. Y seguramente las que nos escuchan ahorita o en el diferido pueden recordar, abres el refrigerador y tu mente no se va a la fruta o no se va, no, se va al pedacito de torta o de pizza que quedó, que está allá al fondo guardado, a esa, la agudeza visual se va hacia ese tipo de alimentos. Así que incluso la agudeza visual, incluso la del resto de los sentidos, se afina para ayudarnos a encontrar esos alimentos que nos van a dar energía de rápida absorción y que no son más que los carbohidratos. Entonces, de nuevo, esta creencia que los carbohidratos no son buenos o que son malos, porque de hecho hay mucho mito alrededor de los carbohidratos, fíjense que está dentro de un contexto que a lo mejor ahorita no aplica, porque de hecho yo no estoy queriendo decirles a ustedes que ahora, bueno, nos vamos a desbocar, a comer todo lo que tengamos por enfrente, porque tampoco María es Ángel la nos dijo idea, que ¿no? se podía. Claro. Exacto, no es que yo dije que se podía, sino que nuestro cuerpo naturalmente busca esas alternativas porque sabe, porque ha aprendido, porque reconoce que son las que nos dan fuentes de energía de rápida absorción. Entonces, los carbohidratos no son tan malos como los pintan. De hecho, hay otro mecanismo que me gusta mucho recordar que tiene que ver con otra hormona que nosotros tendemos a buscar cuando estamos en ese periodo de estrés, que es la serotonina, que a diferencia del cortisol, es decir, es como el alter ego, la llaman la hormona de la felicidad. Y de hecho esa es la que queremos promover cuando estamos en estas situaciones de mucho estrés. Por eso es que meditar o escuchar música que nos relaje o música que nos guste, bailar, hacer ejercicio, nos genera una cascada de neurotransmisores que son buenos para cuando estamos estresadas o estresados. Entonces, queremos hacer actividades y queremos promover la producción de serotonina. Pero para que se produzca más serotonina en nuestro cuerpo, nosotros necesitamos un aminoácido muy chiquitito llamado triptofano que tiende a favorecer su absorción en presencia de carbohidratos. Entonces, los carbohidratos ayudan a que nuestro cuerpo pueda darle oportunidad al triptofano de generar la producción o de promover la generación de serotonina, que es esa hormona que nosotros deseamos cuando estamos muy estresados, muy cansados y queremos cambiar el mood, el estado de ánimo. Entonces, fíjate que hasta en ese punto, los carbohidratos nos ayudan a generar esa sensación de calma y de estrés que estamos buscando. Y una pregunta, por ejemplo, estamos en una situación de mucho estrés. ¿Cómo podemos en ese momento tener la claridad para no irnos de frente a comprarnos una torta de chocolate que sabemos que va a ser finalmente una satisfacción inmediata, ¿no? ¿Cómo podemos ahí jugar con nuestro cerebro y tomar una decisión consciente? Bueno, acabas de decir algo que es clave, que es entrar en ese espacio de conciencia. Y de hecho, por eso yo agradezco la oportunidad de hablar de este tema, porque invita a reconectar con nuestras propias emociones y con unos procesos que son muy bonitos y que ocurren en nuestro cerebro cuando nosotras decidimos, por allí dice Liz, tener la fuerza. No, al contrario, Liz. Ella dice tener la fuerza de voluntad. Esto no es fuerza de voluntad, esto es hacer conciencia de lo que nos pasa y tomar decisiones diferentes para obtener los resultados que queremos. ¿Y a qué me refiero con eso? A generar espacios de darme cuenta qué es lo que le está pasando a mi cuerpo genuinamente y decidir, bueno, yo quiero esto en este momento, porque en la torta de chocolate, el queque o lo que decidamos que nos gusta, es como ponerse una curita cuando tenemos una pequeña herida. Nos las tapa, pero no sana la herida. Para sanar la herida hay que eventualmente buscar algún antibiótico, poner un analgésico o algún tipo de medicamento que nos ayude a sanar esa herida. Lo mismo sucede cuando estamos estresadas, cuando nuestras emociones están desbordadas y recurrimos a la comida como, si se quiere, como la curita para aliviar las emociones. De hecho, eso es una conducta que también hemos aprendido. La vemos en televisión y se perpetúa por todos lados.
la típica escena de la chica deprimida, triste, que se está comiendo aquel bol de helado y entonces con ese proceso como que se calma. Y es algo que vemos en la tele, incluso que nosotras mismas hasta podemos confirmar, porque prácticamente todos tenemos alimentos o comidas que nos reconfortan. Mm, Esas comidas favoritas que nos llevan o nos trasladan a una época de contentura o a un momento feliz. Porque como de hecho el comer es una actividad muy social, cuando nosotros comemos nosotros empezamos a grabar en nuestra memoria recuerdos de los momentos lindos. Y muchos de estos recuerdos, de hecho es un ejercicio que yo le pido hacer a mis coaches, es evaluar esos momentos de felicidad, de gozo, de alegría que han tenido y qué estaban comiendo cuando eso estaba ocurriendo. Entonces, mm, típico, nosotros estamos de celebración por un cumpleaños y ¿qué tenemos? Tenemos un queque para celebrar el cumpleaños. claro. Entonces, asociamos rápidamente y nuestro cerebro inmediatamente aprende que una torta, que un queque, que un dulce nos va a dar Es esa felicidad, emoción. Sí, es y de amor, hecho como la claro. película de Intensamente. Entonces se despierta ese recuerdo allí Mm, ancestral de esa época que casi siempre es de la niñez. Esos aprendizajes son desde muy temprana edad, en el que recordamos, mira, a lo mejor la torta que nos hacía nuestra abuelita, que la recordamos con mucho cariño y ese momento de encuentro con ella. Ese es un momento memorable que no se nos olvida y eso generalmente tiene algo de comida en el medio. Cuando eso sucede, nuestro cerebro se acuerda y cuando empezamos a sentirnos tristes, apesadumbradas o con alguna emoción displacentera que quizás nos está generando cierta incomodidad, porque además estas emociones displacenteras nosotros pocas veces hemos aprendido a darles espacio, sino que hemos aprendido también a no llores, no te sientas triste, no te mm, sientas mal, todo va a pasar. Entonces nos hacemos como un bypass emocional y no las dejamos estar. Pero la verdad es que lo mejor que podemos hacer es reconocer que ellas están allí, que son parte de nuestra vida y que está bien que estén allí porque nos enseñan, nos generan aprendizajes. Pero ¿qué es lo que nuestro cerebro recuerda? La última vez que te sentiste alegre cuando fue, bueno, en tu cumpleaños, y que había por ahí un cake, un chocolate, un caramelo. Ok, entonces el cerebro te dice, busca eso porque cuando te lo comas, vamos a recordar cómo nos sentíamos en ese momento y nos sentimos súper súper contentas. Entonces, ¿qué pasa? Tendemos a asociar ciertas comidas con ciertos estados de ánimo, con ciertas emociones, y por supuesto, eso es lo que se presenta cuando estamos en estas situaciones de alta demanda emocional, que no sabemos cómo manejarlas, que queremos incluso bypassarlas o hacer que pasen rapidito, y la comida es perfecta para eso porque nos da como un alivio temporal, es decir, ese momento de paz que yo nos da, siento cuando me como el exacto, es chocolate. como, uff, calma, ¿no? Sí, que se Te- puede estar cayendo todo a nuestro alrededor y tú estás en ese momento sacrosanto de disfrutar Tal cual. la galleta, el chocolate, lo que te estés comiendo. Y eso funciona. Nos ha funcionado por años. De hecho, es tan bueno que nos ha permitido sobrevivir y estar acá en este momento conversando. Todo lo que nosotros hemos hecho hasta el día de hoy nos ha permitido estar en el momento que estamos ahora. Entonces, ¿qué sentido tiene recriminarnos si ayer yo me comí una torta porque me sentía triste o apesadumbrada? Vamos a decirlo, el asunto es si eso se sigue perpetuando en el tiempo y si yo no busco maneras de gestionar mis emociones para entender qué es lo que pasa conmigo, qué es lo que me está generando esa emoción. Ayer yo hablaba, por ejemplo, de la incertidumbre, que yo creo que es una de las grandes maestras de estos tiempos, porque a nosotros como especie nos gusta tener el control, Mm, total. nos encanta tener todo bajo medida. Y estamos en una situación que todos los días nos demanda incertidumbre tras incertidumbre tras incertidumbre. De hecho, ahorita no hay nadie que nos pueda decir qué va a pasar. Hoy la comunidad científica está celebrando que hay un alito de esperanza con un medicamento para el COVID, pero hay que esperar los resultados de los estudios clínicos para ver si no es un gaslight como que tuvimos hace un par de semanas,
que se tuvo que recoger literalmente el carrete porque no era cierto. Entonces, estamos tan acostumbrados a querer tener el control de lo que nos ocurre que, por supuesto, el hecho de que nosotros no podamos y que nos desbordemos de la emoción y que no podamos controlar nuestra emoción, también nos saca de nuestra zona conocida y nos lleva a un espacio en el que necesariamente queremos encontrar algo que nosotras sepamos que sí podemos manejar. Y la comida siempre está ahí acompañándonos para eso. Gran compañera, la comida. Entonces, sí, y ahí tú dijiste algo súper importante que es, comemos con culpa, ¿no? Que no está mal comerte el chocolate cuando te sientas estresado, no está mal comerte periqueque, etcétera, pero es cómo comemos, ¿no? Y es esa culpa, cuéntanos un poquito, porque en mi experiencia, por lo menos, y también quiero de ahí preguntarte sobre este tema, yo creo que mi entorno, el entorno en el que yo estaba y las redes sociales en la etapa de adolescencia, me llevaban mucho a tener un modelo específico de bienestar y de cuerpo, ¿no? Entonces, a mí eso me marcó mucho en la etapa de adolescencia y cuando yo comía y me comía una torta de chocolate, me entraba después una culpa, ¿no? Y lo veía también mucho a mi alrededor. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso. Fíjate, has descrito, yo creo que un comportamiento que todas las mujeres hemos tenido al menos una vez en la vida. Uh-huh. Y esto, bueno, tiene unas raíces mucho más profundas de lo que parece, que están ancladas a ciertos cánones estéticos que culturalmente hemos aprendido que son los que deberíamos tener, ¿sí? Es decir, nosotros alabamos un cuerpo delgado, alabamos, bueno, la piel blanca, el cabello muy liso, las facciones más perfectas. Y por supuesto, ese es el estándar que nos han impuesto y que nos han dicho, así te tienes que ver. Si no te ves así, no estás tan bien, no estás tan bonita. Y eso también lo hemos asociado con, por supuesto, restricciones alimentarias, porque evidentemente para poder llegar a ese estándar, algunas culturas en las que los cuerpos son un poco más curvilíneos, más grandes, que tienen otra genética completamente distinta a esa que se ha dicho que es el estándar, les cuesta mucho alcanzar. Entonces, ¿qué sucede? Entramos al mundo, yo diría que oscuro y enrarecido de las dietas restrictivas, porque hemos aprendido sistemáticamente que a partir de la restricción calórica o la restricción de alimentos, nosotras podemos llegar a ese estándar de belleza que nos dijeron que era al que tenías que llegar. Entonces, ¿qué sucede? Cualquier desviación de ese estándar, cualquier desviación de ese plan de alimentación que conduzca a alcanzar ese estándar que tenemos allí como en nuestra memoria, nos genera culpa, porque es punitivo. Te portaste mal, tienes un castigo. Comiste lo que no debías, tienes un castigo. ¿Y cuál es el castigo? Subiste unos cuantos kilos, estás un poquito más redondita por acá y eso no es bien visto dentro de la escala de valores que, bueno, lamentablemente dicta la pauta aún en estos tiempos, porque tú lo comentas con las redes sociales, pero es que incluso antes de las redes sociales yo creo que lo que han hecho es masificar el tema del estándar de belleza. Pero mucho antes de eso estaba la televisión, Claro. estaban los medios impresos que también te llevaban a un mensaje de aquel estándar de belleza que si tú no estabas allí, pues simplemente no eras digna de ser amada, no eras digna de ser querida, no eras digna de ser aceptada dentro de tu círculo social. Entonces, este tema que tiene que ver con la culpa de comer está muy anclado con esos mensajes que hemos aprendido incluso transgeneracionalmente, porque esto no solamente somos nosotras, son mensajes que recibieron nuestras madres y quizás, dependiendo de la edad, también nuestras abuelas, en los que una talla muy delgada es lo que se espera de nosotras las mujeres. Entonces, efectivamente, el hecho de estar constantemente viendo eso, y yo insisto que las redes sociales de alguna manera lo que ha hecho es que ha masificado y acelerado el tema, pues por supuesto nos pone a nosotros en una posición en la que
dependiendo, a mí me gusta llamarlo privilegios porque el tener información, el tener experiencia y el tener para decidir es un privilegio. No todas tienen la potestad ni decisiones sobre su cuerpo. Entonces, las que tienen el privilegio puede ser que se salgan de esos estándares y deciden, mira, ¿sabes qué? Mi cabello naturalmente rizado, yo me lo disfruto y lo vivo así, aunque no sea el estándar de belleza que está ahí como que en la historia, pero a muchas les cuesta salir de ahí. De hecho, yo te puedo contar de mi historia de cabello alisado dentro del Claro. estándar, porque bueno, en mi época de ejecutiva, ese era Esa el era la look que moda, había que claro. tener. O sea, Y, o sea, hay como y que lo una que pasa es estructura. que te lo ponen como, tú te lo vives como una verdad, que Sí, así sí, tienes que ser, ¿no es sí, sí, cierto? sí. Entonces, es muy difícil y yo por eso siempre menciono la adolescencia, que todavía no tienes las herramientas, ni has hecho el trabajo interno, ni tienes el kilometraje como para tener esta potestad, como tú dices, de decidir, no, yo quiero ser así, ¿no? Y esa seguridad que recién se está formando, la personalidad que recién se forma, entonces ahí la información que reciben es como, es muy delicada, ¿no es cierto? Total. De hecho, cuando hablamos previamente, yo te comentaba que para mí la etapa de las adolescentes y de los adolescentes, yo creo que es de la que menos se habla, es como la etapa olvidada. Hablamos mucho de niños, hay muchísima literatura documentada en torno a los niños y por supuesto de los adultos, pero los adolescentes están en esa etapa en la que para algunas cosas queremos que se comporten como adultos, pero para otras, dijiste una palabra clave, todavía no tienen el kilometraje para Mm, eso, son muy vulnerables. Entonces, están muy expuestos a estos estándares, a estas estructuras de belleza que están preconcebidas, que son las aceptadas, etcétera, etcétera. Y para formar parte de mi tribu, para ser aceptada, tengo que estar allí. Entonces, no importa cuál es el precio que yo tenga que pagar, pero yo necesito estar allí. Y le pasa, pero también le pasa a los chicos porque también ahora hay muchos más estándares de cómo debe ser la belleza masculina y por supuesto esto mm. presiona la psique de los pequeños, de los adolescentes. De hecho, esto comienza a muy temprana edad. Cintia, a mí me llamó muchísimo la atención una experiencia que tuve en un colegio en una oportunidad hace un par de años. Me llamaron porque querían un conversatorio con las mamás porque las niñas se desmayaban, las niñas de primaria, estoy hablando Wow. 10, 9, 10 años, se desmayaban porque no 10 comían y lo que hacían años. era tomar agua para saciar la sensación de llenura de su estómago porque tenían el mensaje, bueno, que mejor nos saltamos algunas comidas porque eso nos va a ayudar a mantener el peso saludable o mantener la figura que estoy esperando. Y ahorita acabo de decir algo que tiende a salirse, que tiene que ver con salud. Y Exacto. tristemente esto no tiene nada que ver con salud, más bien al contrario. En aras de la salud, ahora nos quieren, vamos a decirlo, colar el hecho de que hay una figura y un estándar que tú debes tener y hasta un peso y unas medidas eh, que tristemente no tienen nada que ver con un estado saludable. De hecho, hay muchísima gordofobia en las redes sociales. Hay un temor terrible a engordar. Y Mm, de hecho, así como miras muchas personas que les ha dado por cocinar y por hornear y lo pasan fenomenal, también recibes mensajes que te dicen, en esta cuarentena, si no te activas, vas a salir rodando, nadie te va a querer, ¿cómo vamos a terminar con esto? De hecho, por ahí hay lo he visto mucho en TikTok, de un speech que lo repiten y lo repiten y lo repiten, que hay que ponerse a hacer mucho ejercicio, porque esto es como una película de terror, y en las películas de terror los primeros que son perjudicados son las personas de gran tamaño. Entonces, imagínate tú, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando? TikTok es una red social de adolescentes, en esencia. O sea, Centennials contados con total. los deditos de una Mira, mano, incluso los yo adultos a que nos TikTok no, atrevemos a estar allí. ni he entrado yo a TikTok porque no me parece amigable. Ya hasta ahí para Es mí. compleja, pero a ver, yo de nuevo con ese ímpetu de científica y de curiosa, entré para mirar qué es lo que hay. Y bueno, una de las cosas que he encontrado es esto. Y yo digo, wow, o sea, mira lo que le estamos diciendo a Mm, estas chiquitas y a estos chiquitos que pueden tener entre 12, 14, 15 años
que tienes que hacer ejercicio, que tienes que hacer dieta, porque te vas a poner gorda y nadie te va a querer. O vas a ser perjudicada, o estás en una película de terror y al primero que se llevan es al gordito. ¿Qué clase de mensaje le estamos diciendo y le estamos permitiendo escuchar a los chicos? Entonces, si en esa casa se perpetúa el estándar de belleza, porque, bueno, también los padres tienen muchísima responsabilidad y tienen, por ejemplo, que hacer juicios sobre lo que se come y lo que no se come o lo que se deja de comer. Entonces, ¿cómo balancea el hecho de que los chicos en la edad adolescente tienen muchísimos requerimientos energéticos? De hecho, yo creo que es el pico, sí, Soledad, la rebelión del cuerpo total. Ujú. En la edad adolescente tenemos un pico de requerimientos energéticos porque nuestro cuerpo está cambiando, nos estamos haciendo adultos. Entonces Claro. tenemos mucha hambre, pero Uf, en paralelo le claro. estamos diciendo, no comas porque vas a engordar. ¿Se Y imagínate el hasta esa conflicto? hambre te da culpa, ¿no? ¿Por qué tengo tanta hambre? Pero no debería comer. Exacto. Entonces tengo culpa por tener hambre, tengo culpa porque me comí lo que no debí comer y empezamos a entrar en un terreno bien fangoso y bien peligroso que son los trastornos de las conductas alimentarias, Mm. que comienzan en su mayoría en la pubertad y se perpetúan en el tiempo y que son terribles porque muchas veces se enmascaran porque tú no te imaginas que una persona delgada puede tener algún trastorno de la alimentación. Y ahí encontramos no solamente anorexia y bulimia, ahí encontramos vigorexia, ortorexia, que es esta obsesión por hacer ejercicio y por comer saludable, que deja de ser saludable porque mentalmente te Es una trastoca, obsesión. te lleva a una obsesión, correcto, te lleva a un comportamiento que para nada tiene que ver con la salud y el balance y el bienestar de mente, cuerpo y emoción, sino que literalmente te conduce a comportamientos que te aíslan. Entonces, de hecho, yo escribí hace poco un artículo en el que invitaba a los papás, aprovechando el hecho de que estamos conviviendo 24/7 en casa, a mirar sin juicio cómo es ese comportamiento de nuestros hijos y de nuestras hijas con la comida. ¿Cuántas veces quizás los vemos que comen muy poco o comen mucho de ciertos alimentos o incluso si comen escondidos, si después de comer van al baño o tienen algún patrón que pudiera estar asignándoles ciertos comportamientos, porque allí tenemos una valiosísima Mm, oportunidad de abrir un espacio para conversar y mirar lo que está pasando. Por ello, totalmente. Y Soledad pregunta ya que nos, cómo lograr el equilibrio. exacto. Ahí, Bueno, chicos, anímense a preguntar, que ya nos quedan 10 minutitos antes de que se nos corte el live. Que suelten las preguntas, es un tema gigante y me encantaría, me he quedado súper corta, quiero preguntarte, pero hay bastante información. Así que, bueno, a ¿cómo ver, lograr ese Soledad equilibrio? pregunta cómo lograr el equilibrio. Fíjate, Soledad, aquí mi invitación es a mirar qué es lo que resuena contigo. Hay una tendencia a querer abandonar el piloto automático y hacernos más conscientes, pero a veces hasta hemos olvidado cómo se maneja la intuición. Entonces hay que empezar a recuperar cómo se siente, cómo es ese feeling, cómo son esos pensamientos que van llegando a mi mente y cómo eso resuena en nuestro día a día. El equilibrio puede empezar desde cualquier ruta. Desde, por ejemplo, si yo me pillo comiendo más de lo que a lo mejor me resulta a mí poco cómodo, ¿sí? O incómodo, mirar qué pasa conmigo con respecto a eso. Es decir, ¿qué es lo que me genera incomodidad? ¿El hecho de que voy a subir de peso o que estoy teniendo una conducta que no es la tradicional en mí? Y por ahí podemos empezar a transitar el camino del equilibrio y del bienestar. Alguien por acá pregunta Preguntan la relación relación. con la comida según la etapa o la edad. A ver, la relación con la comida, como lo dije al principio, está con nosotros desde que nos hacemos personitas, desde la pancita de mamá. De hecho, hay investigaciones que ya aseguran que la memoria gustativa se desarrolla en la etapa fetal. Entonces, nosotros iniciamos nuestra relación con la comida desde ese momento. Por supuesto, cuando estamos más pequeñas, la empezamos a aprender de cómo vemos a nuestros padres, cómo vemos a nuestras mamás comer y cómo vemos a nuestros papás comer. Entonces, por ejemplo, si en casa hay un menú para mamá y un menú para papá, entonces yo empiezo a
discernir, ok, las mujeres comemos de una manera y los hombres comen de otra. Eso es bueno, eso es malo, bueno, hay que mirar cuál es el trasfondo que hay allí, ¿sí? Y sobre eso conversarlo, o sea, ¿por qué no todos podemos comer lo mismo? Hay algunos alimentos prohibidos para mí, entonces si yo soy niña, yo tengo que comer como mi mamá y a lo mejor a mí me provoca comer como mi papá. Entonces, ¿qué pasa conmigo cuando yo quiero comer como come mi papá? Por ejemplo, si soy niña, porque si soy varón, pues evidentemente vamos a promover esas conductas. Entonces, tenemos el hombre de la parrilla, el barbecue, las comidas así como que bien copiosas, y nosotras más bien como más recataditas. Y no hay un patrón allí. Es conductas que hemos aprendido que se perpetúan con la publicidad, con lo que vemos en la televisión y con lo que nos han dicho. Pero no tiene nada que ver y no hay nada de malo en que una mujer le disfrute una barbacoa y un caballero disfrute una ensalada porque en ese momento quiere comer eso. O sea, lo interesante de esto es que podamos tener la libertad de comer lo que nos provoque, ¿sí? Sin ese juicio de si es bueno, si es malo, y entonces tener ese calibrador cada vez que voy a comer. Mira lo agotador que puede ser, que cada vez que yo me voy a comer algo, entonces tengo que pensar, esto es bueno, esto es malo, yo me comería esto. Nosotras las mujeres debemos comer esto o no debemos comer esto. ¿Qué va a pasar con mi cuerpo si me lo como o no me lo como? ¿Esta es la hora de comerlo o no? Entonces, ese tipo de relaciones que nosotros tenemos con la comida hoy día es lo que está permeando en nuestros pequeños y en nuestros adolescentes. Entonces, yo creo que la curaduría hay que hacerla con nosotras, como adultos influenciadores, para luego empezar a permear un cambio positivo en la relación con la comida de nuestros hijos. Genial. A ver, ¿qué dicen por aquí? Qué fantástica forma de explicarlo, me encantó María Ángel. ¡Ah, qué gusto! Sesgos de género hasta en la comida, sí. Uy, no sabes, hay pero cualquier cantidad de sesgos de género con el tema de la comida. De hecho, ahora se ve mucho más. Hay una publicidad que me gusta mucho que justamente trata de explorar eso. Entonces, tragos como que muy fuertes se los entregan al caballero y los coctelitos fancy, tú sabes, lo más lindo para la Mm, dama. ¿Y cuál es el problema de que una chica quiere tomarse una chela o quiere tomarse un whisky? ¿Y qué pasa si un caballero se quiere tomar un cóctel? Ese es el mensaje que constantemente hemos recibido, pero lo interesante de esto, yo por eso siempre digo que yo trato de promover, hackear el sistema, es decir, darnos ese sacudón y decir, ya va. ¿Y qué pasa si a mí me provoca hacer esto? ¿Y qué pasa si yo lo hago diferente? ¿Y qué pasa si hacernos esa pregunta cuando vamos a hacer algún movimiento que puede parecer que está de piloto automático, puede ser otro, como atendiendo a la pregunta de Soledad, que me parece transversal, otra manera de explorar el equilibrio y el balance? Y luego está algo que puede ser un poco más deep, que tiene que ver con cuestionarnos las creencias y los aprendizajes que hemos adquirido hasta este mm, punto. Yo hace un rato hablaba de los privilegios. Yo siempre hablo, mira, yo tengo ahora el privilegio porque por edad y como digo yo, por kilometraje, ahora yo me puedo dar el lujo de llevar mi cabello como es naturalmente. Pero cuando tenía 20 años yo no me sentía capaz de revelarme y decir, ¿sabes qué? Yo soy rizada y así es como yo me quiero ver. mm. Porque yo desde muy pequeñita el mensaje que recibí fue, tienes que alisarte el cabello porque el cabello rizado no se ve bien. Y así pasa con el cuerpo. Entonces, no, tienes que comer este tipo de alimentos porque si te ven comiendo esto, no te vas a ver bien. O si comes esto, vas a subir de peso, entonces viene el miedo a engordar. Y nos olvidamos de nuestra genética, de la autenticidad de nuestras culturas y de la diversidad que hay, de las distintas razas que podemos tener como seres humanos. No todas tenemos que ser skinny, talla cero, alisadas, rubias, ojos claros. Mm. Somos morenas, somos negras, rizadas, lisas, rubias, morenas, altas, bajas, rellenas, más delgadas, y eso también está bien. Y algo que necesitamos empezar a tocar la fibra y hacerlo en redes e incluso cuestionarnos nuestros propios juicios, tienen que ver con qué pasa conmigo cuando yo veo una persona de tamaño grande, qué pasa conmigo cuando yo veo una persona rizada, cuáles son mis creencias, qué es lo que pienso de esa persona cuando la veo. Porque lo que puedes
A ver, el juicio o las conclusiones que tú puedes sacar por cómo se ve una persona solo habla del juicio que tú tienes con respecto a ciertos sesgos. Entonces, ¿qué fue lo Totalmente. que yo aprendí de las personas gordas? ¿Qué fue lo que yo aprendí de las personas rizadas? ¿Qué fue lo que yo aprendí de las personas bajitas? Y sobre eso construyo. Entonces es como que darnos esa, ya va, espérate, hay otras maneras y de hecho lo saludable, ahora hablando de salud, es que podamos aceptar que hay un montón de formas, un montón de colores. Mm, qué lindo, me encanta lo que dices y me quedo con lo que dices de cuestionarnos y hackear el sistema. Me encantó, me lo tatúo. Me encantó ¡Ah, hackear qué el linda! sistema y de eso se trata, creo, ¿no? Crear conciencia comienza por empezar a cuestionarnos, Totalmente, ¿sí? totalmente. El primer momento en el que tú te das cuenta que hay otro enfoque que no necesariamente es el que tú tienes, ni necesariamente es el que aprendiste y el que heredaste de las generaciones previas, te abre la oportunidad. Yo digo, te pone los lentes, te quita la miopía Mm, para abrirte a otras alternativas y otras posibilidades. Y con la comida no es diferente. Con la comida pasa exactamente lo mismo. De hecho, es otro ejercicio que yo invito a hacer a mis coaches en las sesiones. ¿Cuáles son los pensamientos que vienen contigo cuando yo te hablo de una torta de chocolate? mm, ¿Y cuáles son los pensamientos que vienen cuando te hablo de unas French fries o unas papas fritas? mm. ¿O qué pasa cuando yo te presento un bol de quinoa con vegetales? ¿Qué piensas con eso? Y el reto ahí sería, bueno, los pensamientos que tengo con el bowl de quinoa, ¿los puedo llevar a las French fries? Mm. O sea, Reconfigurar el pensamiento, ¿no? sí, reconfigurar, reconstruir, cambiar el enfoque, definitivamente. Porque la comida no es más que comida. Y de hecho, como lo decía al principio, es necesaria para que sigamos vivas. Entonces, si nosotros seguimos acortando la lista de alimentos permitidos en aras de este no es bueno, este es malo, este me dijeron que no funciona, y pretendemos que nuestro plan de alimentación o nuestra dieta, no la restrictiva, sino nuestra comida cotidiana, esté Se- plagada de puros verdes y de puros María Ángel se nos cereales corta ancestrales, en breves, así que no te quiero dejar hablar.